La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un episodio más del podcast en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Hoy tengo conmigo a Javier Valle, él es profesor de esta casa y también es el coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Educativas Supranacionales. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un verdadero placer y un honor poder compartir algunas ideas con todas vosotras y con todos vosotros. Hoy en Conversaciones con la Escuela vamos a hablar de las competencias profesionales docentes, que es un tema que normalmente no se habla tanto de ello. Siempre se habla de las competencias que tienen que cumplir los alumnos, ¿no? Y estamos muy centrados en eso, pero las competencias docentes son igual o más importantes, ¿no?, que las de los alumnos. Ya sabes que mi tesis doctoral va por este camino. La verdad es que yo estoy haciendo un descubrimiento muy importante porque me he dado cuenta de que no tenía ni idea de lo que era una competencia profesional docente y estoy haciendo un camino de aprendizaje muy importante, del cual Javier también me ha ayudado mucho. Tengo una anécdota con él que luego contaré. Pero bueno, por eso te lo quería traer para que lo puedas conocer y también que puedan conocer, ¿no?, todo lo que se hace en el grupo de investigación, poder hacer un poquito de transferencia que llegue a la realidad de la escuela porque es realmente importante. Pues nada, espero aportar alguna cosita modesta. Muchas gracias por la invitación. Javier, ¿qué es una competencia docente? Bueno, normalmente asociamos el término de competencias a capacidades, a destrezas, a habilidades. Yo creo que falta muchas veces acuñar una conceptualización clara de este término. Cuando vas a los claustros y le preguntas al profesorado qué son las competencias, pues te dicen igualmente capacidades, destrezas, habilidades, y no todo es lo mismo. Una competencia no es una capacidad, porque tú, por ejemplo, eres capaz de hablar chino, pero no eres competente en chino. No. Pero capaz sí, porque si lo estudias te pones a ello. Lo que no eres es capaz de ir nadando de Lisboa a Nueva York sin más apoyo que tú misma, ¿no? Entonces, la competencia en realidad es un desempeño. La competencia es saber algo, saber cómo hacerlo y además tener la voluntad de hacerlo. Por tanto, la competencia agrupa conocimientos, destrezas y actitudes en la resolución de un problema concreto. Eso es competencia en término general. Cuando vamos a una competencia profesional y a una competencia profesional docente, lo que vamos es a qué desempeños son los necesarios para que en el ejercicio profesional seamos buenos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué son las competencias profesionales docentes? Los desempeños que las maestras y los profesores, las profesoras y los maestros tienen que llevar a cabo en el aula para hacer bien su trabajo. Y es muy importante acordar cuáles son esas competencias profesionales. ¿Por qué? Primero porque van a orientar la formación inicial, van a orientar la carrera profesional, van a orientar, por ejemplo, el saber qué elementos del quehacer docente hay que mejorar, en cuáles un docente es bueno y por tanto hay que reforzar. Eso nos obliga a una reflexión profunda sobre las competencias profesionales de los docentes. Además, tú hablas mucho de la competencia ética profesional, que muchas veces está ahí en el olvido, la ética docente. Se nos va además muchas veces de las manos. Y últimamente con todo el tema de redes sociales yo lo veo mucho de cuentas muy grandes que tienen muchísimos seguidores, que además, entre comillas, sirven de inspiración a los docentes en su práctica cotidiana, sí. Y son cuentas que utilizan, por ejemplo, vídeos de niños o imágenes de niños haciendo como un remix de cosas que encuentran por ahí, pues quizá explicando algo, y yo digo, realmente, pues esto, ¿no? Aquí hay una parte ética de la gestión de las imágenes o gestión de situaciones de vulnerabilidad de ese niño o de esa niña que encima han sido grabados y cómo se utiliza para, al final, luego, beneficio propio y muchas veces comercial. Sin duda. Yo creo que la reflexión ética es muy importante por parte del profesorado en dos dimensiones, en una dimensión externa y en una dimensión interna o introspectiva.
Nosotros hemos elaborado el modelo 920 de competencias profesionales docentes. Está en este libro maravilloso. Hablaremos, no he venido a hablar de mi libro, pero si tú quieres hablamos de mi libro. Yo sí. Pero bueno, en ese modelo 920 hemos colocado 9 escenarios de desempeño para el profesorado y dentro de cada escenario una serie de competencias. El primer escenario que hemos ubicado es el escenario de uno mismo. Es decir, el profesor consigo mismo. Ese es el primer escenario y ahí es donde hemos hablado de la competencia ética del profesor. Esta competencia ética, como te digo, nace en una introspección reflexiva de lo que hacemos y además se tiene que proyectar hacia el exterior. Esas serán las dos caras de la reflexión ética. ¿Cuál es la reflexión introspectiva? Yo tengo que ser consciente de qué marcos deontológicos tiene mi profesión. Tengo que reflexionar sobre lo que hago y tengo que reflexionar cómo lo que hago me hace sentir bien conmigo mismo y con esos marcos. Esa sería la parte introspectiva. Pero hay también una parte externa de mi ética que es cómo hacer que lo que yo haga, por supuesto, no solo no perjudique a los demás, sino les enriquezca en su trayectoria de crecimiento educativo personal. Esas dos reflexiones son las que hay que balancear. Y yo creo que falta mucho en la formación del profesorado reflexión ética, reflexión filosófica, reflexión antropológica, para qué educamos, cómo educar éticamente y cómo educar para hacer a las personas más éticas. A mí esto me parece determinante. Dedicamos mucho a la didáctica y está fenomenal porque es muy importante. Dedicamos mucho a la psicología en la formación de los docentes y es muy importante, pero dedicamos poco a la reflexión humana, humanista, filosófica, antropológica. ¿Qué son las personas a las que educamos como seres humanos? ¿Qué queremos que sean, primero como personas y luego como ciudadanos? ¿Cómo queremos que se comporten con los demás? ¿Cómo tenemos que comportarnos con ellas para que se comporten como queremos que se comporten con los demás? Todo eso es una reflexión humanista que, a mi modo de ver, falta en la formación del profesorado. Y a toda esa formación le ayuda esta conceptualización de la competencia ética del docente, que ayudaría a darse cuenta que no es lo mismo un contexto digital donde todos tenemos acceso a todo el tiempo, que un contexto como era antes, donde la relación docente era mucho más directa, era mucho más personal y se circunscribía prácticamente al aula y casi al barrio. Hoy un profesor llega muy lejos, hoy un estudiante tiene acceso a cualquier punto del globo y a cualquier información que se haya desarrollado en el globo, y eso hay que gestionarlo y no es fácil. Estamos ante una complejidad de la acción docente como nunca antes en toda la historia de la especie humana, y eso exige una formación más compleja y una reflexión sobre las competencias que son necesarias mucho más compleja. Fíjate, Javier, que yo ahora cuando con mi docencia aquí en la facultad, el grupo que tengo, yo me doy cuenta de que cuanta más dificultad viven es cuando les pongo a pensar, o sea, cuando les pongo a reflexionar. O sea, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de misión, de propósito, de identidad, de identización, de todo esto, ¿no? de implicación, de cómo te posicionas tú con los niños, con esas personas, ¿no? a las que vas a acompañar, todo este valor de lo relacional. Pero claro, también me doy cuenta de que ellos traen un bagaje, una experiencia que les condiciona mucho y que además, claro, también a nivel de lo grupal y todo lo que tiene que ver con la comunicación y lo relacional está muy poco trabajado. Poquísimo. Yo creo que hay dos elementos ahí que hay que trabajar. Uno de lo relacional y otro lo reflexivo, teórico y conceptual, como tú decías, ¿no? Yo en mi materia siempre les digo, hay una competencia que es transversal, que es la reflexión, la competencia reflexiva, que para mí es determinante. Necesitamos contenidos y necesitamos relacionar argumentalmente los contenidos. Muchas veces, cuando yo les enseño política educativa de la Unión Europea, hay cosas que son matizables, que son interpretables, pero yo no quiero vuestra opinión, quiero vuestra reflexión. La opinión yo no necesito defenderla, si me gusta más el amarillo o el rojo, es opinable y no necesita justificación. Ahora, si algo es mejor o peor para el desarrollo de alguien, exige una justificación, exige una evidencia, exige una argumentación. ¿Por qué es mejor educar en un paradigma de la dignidad humana que en otros paradigmas? Por ejemplo, podríamos educar mucho mejor si cada vez que alguien se equivocara le diera una pequeña descarga eléctrica.
seguro, desde el paradigma conductista aprendería más rápido. Ahora estaríamos atentando contra su dignidad, pero eso exige una reflexión ética, exige reflexionar. En ese sentido, hay mucho que fortalecer el andamiaje conceptual, el andamiaje teórico que les permita reflexionar, pensar. Y no sabemos pensar muchas veces porque estamos muy acostumbrados a repetir. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en el tema de valores, a decir, estos son los valores de la Constitución, estos son los valores que hay que seguir y estos son los valores que hay que transmitir en el aula. Claro, en el aula no hay que enseñar valores, hay que mostrar las herramientas para que el estudiante construya de manera intersubjetiva los valores, porque los valores de nuestros abuelos no son los mismos que los nuestros y quizá dentro de 15 años los valores relacionales, humanos, han cambiado. No se construyen valores por decreto, no se construyen valores diciendo estos son los valores, si te gustan bien y si no estás fuera del esquema de valores. Los valores se enseñan diciendo esto hemos intersubjetivado como sociedad que es positivo, por esto y por esto. ¿Cómo lo ves? Asúmelo y desde esa asunción critícalo, propón una esfera de valores nueva, compartida, razonada y argumentada. No enseñamos a valorar, enseñamos valores y enseñamos esta es la lista de valores que hay que tener. ¿Y si no los siento míos? No podemos educar en valores por decreto, no se hace a las personas más buenas por decreto, se hace a las personas mejores porque internalizan que eso es mejor que otra opción. Y esa internalización nace muchas veces de la relación docente, de la relación humana y personal, del maestro como modelo ético, del maestro como modelo de reflexión. No es modelo de reflexión un profesor, un maestro que solo dicta una serie de elementos ajenos a la posibilidad de la crítica, que solo sesga hacia un lado sus ideas. Yo, además trabajando la asignatura de Política Educativa de la Unión Europea, digo, si al final de la asignatura sois capaces de adivinar a qué partido político voto, lo habré hecho muy mal. Si os hago dudar sobre a qué partido político voto, estaré trabajando bien, porque estaré dándoles la posibilidad de que piensen que hay muchas fórmulas, muchas alternativas, que no todo es blanco ni negro, que no todo es el radicalismo enfrentista al que estamos sometidos, sino que todo es construcción desde el diálogo, desde dos logos que se ponen en comunicación para construir maneras de interpretar el mundo que hagan el menor daño posible al mayor número posible de gente. Y eso es la construcción de los valores. No se puede construir así una ética docente solo desde la tecnología, solo desde la didáctica, solo desde la psicología y sin que haya un pozo humanista, relacional, importante. La relación es importante. Y otro elemento que está perdiendo esa relación, en mi modesta opinión, es el abusar en exceso de las clases enlatadas, de los elementos que tienen que ver con lo digital, que están muy bien para captar a la gente a una relación docente más personal. Yo soy un enorme defensor de la docencia presencial porque creo que genera un vínculo, solo en la comunicación gestual, solo en la manera de entonar, de dirigirte a los demás, de moverte en el aula, de ser una referencia. Que las comunicaciones no presenciales pierdes. Muchas veces, en pandemia lo vimos, tenías 40 personas en pantalla, 20 hasta con la cámara apagada, ¿no? Realmente, si no hay un feedback ni siquiera en la comunicación gestual, ¿cómo sabes cómo modular tu aprendizaje, si te están entendiendo o no? Si, es muy difícil. Yo reivindico una formación más humana y más humanista, y eso ayuda a construir los valores. Los valores no se dictan, los valores se enseñan desde la construcción compartida y desde lo vivido, tienen que vivir los valores. No puedes hablar de puntualidad y llegar tarde, no puedes hablar de respeto y no responder a manos levantadas en clase, no puedes decir que tienes que respetar la opinión de los demás y cortar a un estudiante cuando está hablando o, más grave aún, no permitir que un estudiante escuche a otro porque está hablando con los demás. Contra los valores que realmente defendemos, creo que hay que hacer militancia 1000 y tolerancia 0, porque si no estamos siendo incoherentes.
la coherencia docente es lo que más transmite proyección y modelado. Y muchas veces todos, porque somos humanos, somos incoherentes. Pero siendo conscientes de nuestras incoherencias, quizá podemos matizarlas un poquito. Y claro. Yo creo que ese es el camino. Claro, el tema es que hay también en la formación, ya no solo inicial, en la formación inicial docente, sino en la formación permanente, el formarse, entender que formarse es darse forma, ¿no? Transformarse, hacer todo ese camino, Cambiar. No solamente todo lo que tiene que ver, pues con esto hago ciertas asignaturas y tengo esos contenidos y ya está, o sea, que no es cuestión de eso, sino de tú como humano, pues en esta relación humanista, cómo te posicionas, quién eres tú, ¿no? Yo también tengo una perspectiva muy de lo que tiene que ver con lo grupal. Para mí me resulta muy interesante y cada vez estoy más metida en eso, mi tesis también va por ahí, a nivel también de lo operativo, de qué haces tú con todas estas herramientas, ¿no? Para ajustarte en tiempo real a la situación, al contexto que tienes. Y luego decir, entender quién eres tú en el grupo que tienes como docente. Porque muchas veces esto, ¿no? De, este año me ha tocado un grupo y yo siempre respondo, la lotería no te toca, pero el grupo malo sí. ¿Qué tienes que ver tú con ese grupo, no? Pero muchas veces esto implica ponerte en dificultad o la posibilidad de ponerte en dificultad, ¿no? De tu propia vulnerabilidad y esa humildad de, pues eso, yo también me equivoco, yo tampoco lo sé hacer todo, cada grupo es totalmente diferente y yo también voy cambiando, pero mantener esa coherencia de unos objetivos, de saber lo que se quiere hacer, hacia dónde se va, eso también ayuda, ¿no? a mantenerse mucho. Tienes que estar constantemente en ese reto, en el reto del qué y en el reto del cómo. El reto del qué, que hace referencia al propio conocimiento, ¿no? Yo me manejo mucho en las clases, yo no hago exámenes en mis clases nunca, todos mis estudiantes lo saben, hago un diario de aprendizaje, actividades previas de trabajo autónomo, entonces ellos localizan información, contrastamos como comunidad de aprendizaje y yo aprendo mucho porque hay informaciones que me dan que yo no sé. Y yo les digo, el mejor dossier es aquel que me dé bibliografía que yo no he trabajado, que la hay, porque yo no me puedo leer todos los libros del planeta sobre mi tema, es imposible. Entonces, el estimular un qué, hombre, evidentemente 2 más 2 es 4, pero el estimular un qué que permita que el alumno aporte cosas a los demás y te aporte cosas a ti mismo, yo creo que eso es motivador en el qué. Y en el cómo, ser conscientes de que la herramienta no es lineal. El aprendizaje es siempre un quid pro quo. Ellos perciben que tú realmente estás disfrutando de compartir y estás disfrutando de recibir. Y yo creo que no es retórico, creo que tiene mucho que ver con cómo das la clase y cómo gestionas la transmisión del conocimiento y la construcción del conocimiento por parte de ellos y cómo gestionas la evaluación. Cuando gestionas la evaluación de una manera determinada, la evaluación está impactando mucho en cómo ellos ajustan el aprendizaje. Y en ese sentido es un reto muy importante, en ese qué y en ese cómo lo haces. Y luego el con quién del que tú hablabas, el grupo. Yo creo que la autónoma, y hay que decirlo, y hay que sentirse muy orgullosos en la autónoma, tiene unos procesos de inclusión educativa muy importantes. Yo he tenido en el aula personas con discapacidad visual, por supuesto con discapacidad de movilidad, pero también personas con discapacidad intelectual en algunos casos, que han supuesto unos retos importantes, muy importantes, con discapacidad auditiva también. Yo soy una persona que se mueve mucho en clase. Recuerdo la primera vez que tuve una persona con discapacidad auditiva que tenía un intérprete de lenguaje de signos en el aula. Me dijeron, por favor, no te muevas tanto porque la persona deja de verte los labios. Yo me recorro el aula de arriba abajo constantemente, te tiene que estar viendo los labios constantemente, tienes que... Bueno, fue un reto para mí. Aprendí a unos movimientos a lo mejor mucho más controlados, con la persona que tenía dificultad visual también, hablar en el aula con él, hacerle una especie de clases particulares, con personas que he tenido una persona hace 2 años con una dificultad intelectual, con una discapacidad intelectual, y creo que va a sacar su título de magisterio en educación infantil, y creo que es un orgullo para la autónoma. Si eso no nos reta, yo creo que no crecemos. Y he de confesarte que para mí no fue fácil, y
y que me costó un trabajo y que seguramente no lo hice bien del todo y que seguramente la próxima vez lo haré un poquitín mejor. Y he de reconocerte que para mí al principio supuso bueno, un pequeño shock y una pequeña reconstrucción interna, de decir, bueno, a lo mejor hay cosas que nos estamos planteando mal, pero al final me di cuenta que, en efecto, era un proceso positivo para esa persona, positivo para el grupo y que fue positivo para mí, no sin cierta dureza. Pero es evidente que nos hacemos docentes también cotidianamente, y en la dificultad y en los retos, y que tenemos que superarnos, y que no podemos estar diciendo lo mismo todos los años. Yo, fíjate, que peino canas ya, pues cuando yo empecé a dar clase prácticamente, bueno, el Tratado de Maastricht sí, ya existía, pero todo lo que tenía que ver con las competencias clave del 2006 y del 2018 no existía en mi materia. Todos esos son elementos que tienes que ir moderando y actualizando. Y yo veo muchas veces en la formación de nuestros estudiantes que no les estamos dando toda la actualización que necesitan. Muchas veces lo veo, estamos manejando teorías o posicionamientos que no por ser clásicos y universales, como puede ser Piaget o Kohlberg, hay que dejar de dar, pero que echo en falta a veces unas evoluciones más actualizadas en modelos didácticos, en modelos de psicología evolutiva, en modelos de psicología moral, donde yo no soy ningún experto, ¿no? Pero llegan los alumnos con unos bagajes conceptuales y con unas formas todavía de trabajar por parte de los profesores que requieren una reflexión en el qué estamos enseñando y en el cómo lo estamos enseñando, porque los profesores aprenden a hacerlo en cómo ellos también han sido alumnos, en lo que han visto hacer a los profesores que han tenido, y creo que si los profesores que han tenido reproducen modelos, digamos, docentes, por no decir didácticos, demasiado enclaustrados en un conocimiento más estático y menos constructivo, realmente ellos, cuando lleguen a ser profesores, por mucho que tengan 22 años y estemos en el año 2025, seguirán reproduciendo esos modelos. Modelos que no son propios, con unas tecnologías contemporáneas, con un crecimiento del conocimiento exponencial como tenemos, y con una visión de lo que la neurociencia nos dice que es mejor para el aprendizaje, que no es la visión que se tenía ni en los años 70, ni en los 90, ni en los 2000. Creo que también al final, porque estamos hablando mucho de formación inicial docente, pero cuando hablamos de docentes que ya están funcionando además desde hace mucho tiempo, yo muchas veces cuando hago formación yo les pregunto, ¿dónde buscáis la información de las cosas que luego hacéis en el aula? Y la respuesta es redes sociales, y más concretamente Instagram. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque te puedes encontrar cosas que son válidas y de suerte te encuentras con alguien que tiene cierto rigor, pero que la mayoría de veces lamentablemente no es así. Entonces digo, pues volvemos al mismo, ¿no? ¿Dónde está el pensamiento crítico de poder discernir? O cuando hablamos de inteligencia artificial, yo a mis alumnos, por ejemplo, les estoy enseñando a utilizarla, pero es como que la podáis utilizar para que entendáis que es una herramienta que os sirve, pero que no, con perdón de la expresión, que no os idiotice más, claro, que no os quedéis con lo primero que os da, porque al final tenéis que poder diferenciar si lo que os está dando es ajustado a lo que estáis pidiendo o no. O sea, os está dando información, bueno, y antes, y les decía, ¿no? Yo utilizaba el diccionario cuando iba a la escuela, pues ahora hay cosas, palabras, conceptos que no entendéis, preguntádselo a la inteligencia artificial, por ejemplo, en vez de, pues eso, de decir, no lo sé, o no os quedéis con la primera opción que da, buscad, ¿sabes? Tener ahí esa parte pues, de cierta también de ir a máximos en cuanto a calidad. Es que no podemos ir a un negacionismo de la evolución tecnológica en la educación. Es decir, la evolución tecnológica está ahí y, como todo, puede ser muy bien usado o muy mal usado. Es evidente que un bolígrafo puede ser magnífico para escribir unas cosas maravillosas y puede ponerse a escribir insultos. Es exactamente el mismo ejemplo, y el bolígrafo no es la pluma de ganso, y el ordenador, o YouTube, o un vídeo, efectivamente puede decir cosas maravillosas y cosas desastrosas. En ese sentido, yo creo que hay que aprender a sacar el máximo provecho de las tecnologías. A nadie se le ocurriría ya, ningún profesor de universidad,
escribe un artículo científico a mano y sin pasarle el corrector del Word y sin revisar las normas APA en función de lo que le dice su programa informático. Esto es evidente. Entonces hay mucha hipocresía en el negacionismo de la evolución tecnológica. Hay que incorporarla a la educación. Y muchas veces que nosotros, lo que ocurre es que nosotros somos muy analfabetos en cómo introducirlas y tenemos también que, en ese sentido, ponernos al día. No podemos negar esa evidencia y tiene un potencial enorme. Nunca antes la historia de la humanidad se vio con tantos recursos para acceder a la información como tiene ahora. Claro, cuando la escuela se crea, hay que crear un edificio físico donde poner unos libros físicos y a un profesor físico que enseñe las cosas, porque no hay una biblioteca en cada barrio, ni cada adolescente tiene un móvil como este en la nalga izquierda de su pantalón para poder consultar cualquier obra de Picasso. Hoy sí, pero claro, habrá que enseñarle a distinguir qué noticias son reales y cuáles son fake, qué producciones son buenas y cuáles no. Eso por un lado. Y por otro lado, las instituciones educativas tienen que hacerse más presentes y con mayor calidad en este tipo de tecnologías, porque tenemos que aprender a transitar también y a utilizar el nuevo bolígrafo BIC, cuando pasamos de la pluma al boli BIC y hoy hemos pasado a los ordenadores. Todos trabajamos ya con ordenadores, en todas las empresas, en todos los procesos profesionales. Los exámenes siguen siendo individuales, sin material, y con bolígrafo y papel. Algo no va bien, no podemos seguir en esa burbuja de caverna donde el sitio donde se aprende para el futuro está anclado al pasado. Está en el pasado totalmente. Esto es una locura, a mí me parece una locura absoluta, ¿no? Es evidente que habrá que seguir testando si hay algunos conocimientos imprescindibles, y eso habrá que hacerlo a lo mejor de una manera individual, pero hoy una empresa, llega un trabajador nuevo a una empresa y se incorpora a un equipo, y trabajan colegiadamente, y comparten información, y comparten en un drive las soluciones, y llegan a reuniones y a briefings para obtener soluciones. Y en cambio seguimos en la escuela con exámenes individuales, en papel y sin material. Este desfase tiene que terminar. Y las instancias educativas tienen que producir material educativo adaptado a las nuevas tecnologías, bueno y de calidad. Y no siempre lo está haciendo. Muchas veces cápsulas de vídeos síncronos como fórmulas de docencia, que al fin y al cabo es una clase magistral, solo que en una pantalla o en un vídeo no están resolviendo el problema de las posibilidades que tiene el humano de hoy, el humano infante de hoy, el niño de hoy, de interactuar con información de distintos medios. Hoy tenemos toda la información aquí. Claro, si yo siempre leo el mismo periódico, mis ideas jamás van a cambiar. Hoy la ventaja es que aquí puedo acceder a periódicos de muy diversas líneas editoriales y enseñarles que ante un problema humano hay distintas posiciones, y a construir una posición intersubjetivada auténtica, reflexiva, que incluso puede no ser idéntica a la mía, pero construida por ellos mismos. Yo creo que estamos perdiendo el tren, las instituciones, de generar buenos materiales. Nos estamos enfatizando mucho en la cuestión del cacharreo tecnológico en el aula y no del buen contenido tecnológico para acceder a una información de calidad con las oportunidades que tiene. Hay muy buenas oportunidades ahora, muy buenos programas tecnológicos, creo que hay que sacarles más partido. Y la tercera patita de este asunto que tú comentabas, claro, es la relacional. La pantalla tiene sus limitaciones y hay que enseñarles a trabajar en un contexto verdaderamente humano, donde la riqueza del intercambio ayuda. Hoy ves personas que están en una cena de colegas y se están whatsappeando mensajes, porque evidentemente el WhatsApp solo lo ve esa persona y así evita el comentario generalizado. Bueno, pues... Ah, pero es que fíjate, parece de viejo, pero toda la vida se ha dicho, secretitos en reunión son de mala educación. Es decir, oiga, que usted se esté whatsappeando con el de al lado es igual de mala educación que si se acerca por detrás y le dice un mensajito en la oreja, ¿no? Es decir, hace falta ética de la tecnología, hace falta una nueva ética relacional, en que aprovechemos lo bueno de la tecnología y no dejemos que la barbarie deshumanizadora de la tecnología nos empape,
porque entonces vamos a dejar de ser humanos. Bueno, hay toda una corriente ya, la corriente del transhumanismo, ¿no?, que va hacia el nuevo humano y hacia la definición de qué será y cómo el nuevo humano. Es que tenemos que preguntarnos a quiénes estamos educando para educar bien. Y esas preguntas son de ética y son de ética profesional docente. ¿A quién estamos educando? Tú y yo, bueno, tú eres infinitamente más joven que yo, pero tú también te has educado en el siglo XX, finales, pero ahí ya estás, en el siglo XX. Estás en el siglo XXI educando, pero ¿educando a quién? Educando a personas que, tal como va el avance de la ciencia y de la medicina, a personas que van a llegar prácticamente al siglo XXII. Somos Totalmente. del XX en el XXI, educando a gente del XXII. Tenemos que proyectarnos más hacia el futuro, con una reflexión ética que incorpore la tecnología en esos elementos de ética de la educación con más fuerza. Y no están en esas las instituciones muchas veces, están burocratizando demasiado las cosas y no permitiendo espacios de reflexión. Y fíjate cómo todo esto que estamos hablando, ¿no?, tiene tanto que ver con la competencia docente. Claro. Últimamente estoy escuchando mucho como comentarios así como que sobrevuelan de no, es que tengo que hacer el curso de la competencia digital. Claro. Es que tengo que hacer el curso de la competencia digital. Y es eso, o sea, que haces el curso, pero realmente eso luego cómo lo integras, cómo entra, cómo... Muchos de los niños que a mí me llegan como terapeuta, el problema o la dificultad, el malestar, tiene que ver con la incompetencia docente. Claro. Docentes que no saben acompañar, o sea, no conocen, no entienden, no conocen el desarrollo evolutivo de los niños, Claro. lo que puede ser normal en cada horquilla evolutiva, no lo pueden sostener y se generan unas dificultades y unos malestares que luego, claro, llegan a la sala y luego además es como, claro, es que tú tienes grupos de 4 o 5, yo tengo 20. Bueno, pero tienes 20, no todos los 20 funcionan mal, ¿no? O sea, tienes algo del grupo, o sea, no todos están en dificultad, a lo mejor tienes 2, 3 que están en dificultad. Sí, las aulas están demasiado, lamentablemente demasiado llenas de dificultad, sí, pero se supone que tienen unas competencias docentes para Claro. poder acompañar eso, Faltan y la realidad muchas es que veces, no. Faltan muchas veces esas herramientas. Cuando hablamos de esa competencia digital, si esa competencia digital es solo el cacharreo, cómo usar un Kahoot en el aula, pues mira, eso no es ser competente digitalmente, es aprovechar todo el elenco que te permite la tecnología para crear materiales tecnológicos didácticos de primerísima calidad. No es usar un Kahoot, solamente que puedes usar un Kahoot de vez en cuando, pero no se aprende a base de Kahoot, no se aprende a base de Kahoot, ¿no? La gamificación, por ejemplo, está causando a veces grandes destrozos en el sentido educativo, porque la gamificación es también competición y no es colaboración, en fin, o sea que habría mucho que decir. Competencia digital no es cacharreo, es aprovechar la tecnología para ser mejor docente, y eso no es manejar más programas distintos, sino a lo mejor manejar menos programas, pero mucho mejor. El propio Word te hace muy bien las referencias bibliográficas, pero si no tienen la ética de que hay que citar las fuentes, Eso me da es, igual el Word, te da no igual, van a citarte la fuente y te van a mangar las imágenes y te las van a colocar sin poner la fuente. Por tanto, no es la herramienta, es el cómo se hace. Y en ese sentido también estar atentos a esas necesidades de los chavales. Tú hablabas antes de las necesidades evolutivas. Claro, hay mucha hipocresía con esto también social. Los padres se rasgan las vestiduras porque hablamos de tablets en los coles y del móvil en las aulas y el debate y se van a prohibir los móviles en las aulas. Fenomenal. Pero estás en la sala de embarque de un aeropuerto con un vuelo retrasado 2 horas y un niño que no camina todavía, que tiene menos de 1 año y medio, está con el móvil y los ojos ya rojos, llorosos de estar viendo al móvil durante 1 hora y media seguida. Un móvil que es una pantallita mínima que no se ve nada. Y esto es vergonzoso. Y están los padres comiendo o cenando en una mesa y en el restaurante, 5 hijos adolescentes de las 3 parejas implicadas, mirando el móvil, porque si no, no les dejan cenar tranquilos. Somos muy hipócritas socialmente, estamos utilizando la tecnología de una manera mal entendida, y yo creo que hay que usarla, pero creo que hay que usarla bien. Y eso hace también que las necesidades de los niños también sean distintas. Totalmente. Cuando hablamos de psicología evolutiva, yo no soy un experto y tú ahí sí, coincidirás conmigo en que las etapas del desarrollo del niño de Piaget no pueden ser las mismas en el siglo XXI, no pueden ser las mismas en el año 2025, porque Piaget, ¿cuándo ensayó con niños? ¿En qué año, en qué siglo ensayó Piaget?
Pero hoy un niño de 3 años que está con el móvil desde el año y medio no tiene el mismo desarrollo evolutivo, ni intelectual, ni moral, ni el desarrollo, ni cuando Kohlberg estableció sus etapas del desarrollo moral, era la misma moralidad ni la misma intersubjetividad de ahora, donde los niños tienen más voz, tienen más diálogo, donde desde pequeños están en el aula ensayando como si fuera un parlamento cada vez que hay elecciones locales, municipales o autonómicas. Claro, entonces estamos realmente no sabiendo aprovechar que esos cambios y esa velocidad de la sociedad humana, esa globalización, esa posmodernidad, impacta también en la psicología evolutiva, en el desarrollo moral de los niños, en el intersubjetivismo y la manera de crear valores, y estamos anclados en unos esquemas muy, muy pasados para lo que es la realidad del chaval hoy de 6 años, de 10 años o de 15 años. Totalmente. Por no hablar de lo que es el aula, por ejemplo, de la famosa ESO, que parece un poco lo más complicado, o el bachillerato, ¿no? Yo hablo con muchos profesores de bachillerato y dicen, claro, es que hoy hay que ver cómo llegan a bachillerato. Vamos a ver, ¿cuántos estudiantes llegaban a los 15 años escolarizados en el año 1969? En el año 1969, cuando se le encarga al ministro Villar Palasí la reforma educativa que luego dio lugar a la Ley General del 70, 1 de cada 4 chavales de 15 años estaba escolarizado en el bachillerato superior entonces, porque había un bachillerato elemental y un bachillerato superior y luego ya directamente en la universidad. 1 de cada 4. Casualmente no eran ni los que tenían menor nivel socioeconómico ni menor nivel cultural. Claro, si tú tienes a la élite de un país delante en un aula con 15 años, perfecto. Pero hay muchos profesores que hoy pretenden tener en un aula de bachillerato a la crème de la crème cultural y a la crème de la crème económica y a la crème de la crème en cuanto a que son políglotas porque hablan 2 idiomas, porque sus padres son de 3 países diferentes. Claro, mire usted, no, usted tiene hoy en el aula al 100% de la población, y eso es maravilloso para la especie humana, maravilloso. Cuando se dice, tenemos a la generación mejor formada en la historia de la humanidad, y ves caras de mucha gente que, ¿qué va?, hoy no saben nada. No, no, es que tenemos a la mejor generación de la especie de la humanidad en términos de formación. ¿Cuántos había alfabetizados en la Edad Media? ¿Cuántos había que sabían leer y escribir en 1936? ¿Cuántos había que sabían leer y escribir en 1970 en España? Pues hoy podemos decir que todos los niños de 15 años en España saben leer y escribir. Y eso en general en todos los países desarrollados y en general en la humanidad. Nunca la historia de la humanidad tuvo a tanta gente alfabetizada, nunca. Ahora están todos, en la escuela están todos, es que antes no estaban todos, ahora están todos. Y están todos en una escuela global, posmoderna, tecnológica. Claro, el esquema docente no puede ser el mismo, ni que el del siglo XIX, ni que el del siglo XX, ni que el de los albores del XXI. Estamos en la posmodernidad, estamos en el transhumanismo, estamos en otra pantalla de la historia de la humanidad. Y esa pantalla que se inicia con la llegada del ser humano a la Luna, que se inicia con las comunicaciones y con la globalización, esa nueva pantalla, supone para la escuela un cambio tan radical como pudo suponer la imprenta para la literatura, o pudo suponer la aparición de la escritura para la tradición oral de la cultura humana, o pudo suponer la rueda para la tecnología. Son cambios de pantalla. ¿Hasta qué punto está respondiendo la escuela a este cambio de pantalla? Yo creo que con paños calientes, porque está evolucionando. Y la escuela no necesita evolucionar ante esto, porque esto es una revolución. La escuela necesita revolucionarse, cambiar radicalmente. Y yo creo que se está cambiando despacio y hay mucha resistencia, además, por eso, bueno, toda la resistencia que hubo con el último cambio a nivel de la ley educativa, o sea, muchísima queja cuando luego, bueno, te lees la ley y da muchas oportunidades. A nivel supranacional, a nivel Europa, ¿cómo nos ajustamos a esto? Bueno, yo creo que cada vez mejor, afortunadamente, cada vez mejor. Claro que hay resistencias, lo he estudiado mucho la psicología social. Salir de la zona de confort es inconfortable, entonces si yo estoy haciendo esto durante mucho tiempo y no me va mal, porque no ha ido mal razonablemente, ¿por qué tengo que cambiar? La pregunta no es esa, la pregunta es si puede ir mejor. Claro. Esta es la pregunta.
¿Creo que estamos más alineados cada vez internacionalmente? Sí, afortunadamente tenemos Europa. Afortunadamente hay una recomendación del 2006 y otra de 2018 que habla de competencias clave. Afortunadamente esas competencias clave, que en la LOE ya estaban presentes, en la LOMCE también, y vuelven a estarlo en la LOMLOE, se han implantado en España de una manera razonable. Creo en esta última ley, honestamente, que en términos de currículo, mejor que en leyes anteriores. Y no es una cuestión de partidos, porque la LOE era del PSOE y la LOMLOE lo es, la LOMCE era del PP, y todas las leyes han incorporado las competencias clave. LOE y LOMCE, de dos partidos distintos, las incorporaron los dos y los dos regulinchi. En términos de currículo, creo que la LOMLOE incorpora una arquitectura curricular un poquito mejor, aborda mejor las competencias de Unión Europea, digamos que las trasplanta al contexto español, adaptándolas en lo que es necesario con mayor fidelidad, y eso permite que el asunto de las competencias clave no sea un asunto ni partidista ni territorial. No es una imposición del MEC al resto de los territorios y no es una imposición ni de rojos ni de fachas al resto. No, es una corriente supranacional, de hace mucho tiempo, no es una jovencita. Las competencias y el aprendizaje permanente están ahí desde los años 70, tú ni habías nacido y ya estaba la UNESCO diciendo paradigma de aprender a aprender. Ya estaba la UNESCO diciendo aprendizaje competencial, años 70. Llevamos 50 y pico años con esto. Con esto. Está calando, creo que esta última ley curricularmente lo maneja mejor. Lo que creo también es que frente a esa arquitectura se ha hecho mal una implantación demasiado acelerada por intereses políticos, ¿vale? Y creo que no se ha hecho bien tampoco el formar al profesorado suficientemente en cómo implementar esto. Claro, competencia digital, venga fondos a la formación digital del profesorado, pero no hay un plan nacional de formación en competencias clave para el profesorado. ¿Cómo enseñar en competencias si el propio profesorado no ha sido formado en esto? Es impensable que una compañía aeronáutica cambie el software de aterrizaje de sus aviones y no forme a los pilotos en ese nuevo software. En cambio, España se permite cambiar el software curricular y meter el enfoque competencial y no da la formación suficiente al profesorado para ese cambio curricular. Esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. El Ministerio tiene que crear un instituto de desarrollo curricular que dé formación sobre competencias, que consensúe cómo construir un currículo competencial y que de alguna manera genere materiales competenciales que apoyen al profesorado. Pero, hija mía, que lo hagan los políticos, los que no estamos en la política, pues no podemos más que decir lo que nos parece bien o mal, pero nada más. Se queda totalmente cojo. Y además, fíjate que a mí me da la sensación de que luego, desde la escuela, o los docentes y las docentes no se leen las leyes que salen. Bueno, a ver, las leyes son muy antipáticas de leer. Yo las trabajo por política educativa de la Unión Europea, cada cual entiendo que trabaja las de su ámbito y estoy convencido que si un ingeniero tiene que crear determinados productos conforme a una normativa, se la tiene que leer. Eso está claro. Creo que hay una responsabilidad mejorable en términos del conocimiento de la legislación por parte del profesorado, sí, pero bastante tiene el profesorado. Digo, que el profesorado tiene muchísima tarea y lo que es también una obligación política por parte de la administración educativa es hacer pedagogía a su propia norma. Porque claro, si haces un cambio competencial y no lo explicas, si haces un cambio competencial y no formas al profesorado en ese cambio competencial... Claro, es que además parece, sobre todo la última ley, ¿no?, como que da mucha autonomía a los centros, pero esta autonomía muchas veces se traduce en un abandono. Claro, efectivamente. Yo creo que eso es un arma de doble filo. Yo soy partidario de cuanta más autonomía docente, mejor, pero no solo docente, sino de centro. Porque la educación debe ser un proyecto de centro. En los centros, creo, los profesores no deben ir como francotiradores cada uno por su lado, tiene que haber un proyecto coordinado, Totalmente. Un proyecto colegiado. Sí. ¿Vale? En ese sentido, el artículo 21 para la primaria de los reales decretos de currículo a nivel estatal
y el artículo 26 en la ESO establecen la autonomía de centros, donde da al centro mucha posibilidad de adaptar el currículo, de seleccionarlo, de hacer incluso experimentaciones e innovaciones, cosas que se venían haciendo por parte de muchos centros hace mucho tiempo y que facilitan el paradigma competencial, porque no facilita el paradigma competencial el tener lengua 10-11, matemáticas 11-12, literatura 12-1, eso no lo facilita. El esquema espacio-tiempo hay que romperlo, hay que trabajar más por proyectos interdisciplinares y eso necesita una pensada y necesita mucha innovación y necesita, para que se dé esa innovación, autonomía de centros. Pero también volvemos a lo que estábamos hablando antes, para tener innovación también hace falta mucha reflexión y mucha formación. Mucha formación, hace falta recursos, y esto también pasa, ¿no? De la administración, Claro. Te da esta autonomía, pero no te da recursos. Por supuesto, esto es clave. Entonces la pescadilla que se muerde Esto la es clave. cola de me estás pidiendo algo que tampoco me estás dando, entonces ¿cómo lo hago? Pero mira, yo creo que no es que no haya recursos, yo creo que es que el reparto de recursos en función de las necesidades sociales está fracasando. Yo creo que se están invirtiendo recursos en muchas causas que le pueden parecer nobles a algunos o a unos cuantos, cuando hay causas universales, como la educación y la sanidad, que deberían estar focalizando, si no el 90, pues no sé, el 60% de los recursos de un país. Lo que no podemos pretender es que el profesor se forme fuera de su horario laboral, sacrificando su conciliación familiar y dejando tirados a sus hijos o a sus familias o a su ocio, porque tiene derecho al ocio y lo necesita para estar fresco al día siguiente y creativo y con chispa. Entonces, si a los profesores les llevas a formación los sábados, o los viernes cuando han salido de clase a las 5 de la tarde, o los martes cuando están agotados, es comprensible que los profesores hagan a la administración educativa una pedorreta a la hora de que la administración le pida que se formen permanentemente. No, oiga, deme usted formación en mi horario docente y ponga, mientras yo me estoy formando, a un profesor que me sustituya en clase porque necesito formarme. ¿Y eso qué son? Recursos. Eso es profesorado en las aulas y eso es invertir en los dos ejes fundamentales del estado del bienestar, que son sanidad y educación. Hay muchas más cosas y todas son muy importantes, todas, pero yo creo que sanidad y educación, y soy educación, pero pongo delante sanidad, creo que son fundamentales y ya está, y hay que dedicar a eso el dinero. Claro, dedicar el dinero a 1000 cosas súper nobles está muy bien, pero falta racionalidad en la administración para la distribución de recursos y falta racionalidad en la administración educativa para la distribución de recursos educativos, a lo que realmente es muy importante, que es recursos para la formación del profesorado y para que pueda realizar su trabajo en buenas condiciones. En buenas condiciones, es En dignificar buenas la condiciones, profesión de de horario. una vez. Sí. Claro, de horario, de número de alumnos, de recursos técnicos, de esto hay que darle una buena pensada, Pero, bueno, los políticos tienen esa responsabilidad. Para ellos dirán que hablar todo es muy fácil, pero que hay que tener en cuenta un millón de cosas. Sí, el mensaje de siempre, que les exime de cualquier cosa, pero a mí es un discurso que ya me ha dejado de valer. A ti y a muchos, ahí vamos, porque Bueno. vamos haciendo lo que podemos, pero claro, cuando uno solo depende de uno, ¿no? Desde el grupo de investigación, ¿qué es lo que se está haciendo? Además de, bueno, es el modelo 920, además a mí, bueno, me parece de gran valor, porque creo que se está poniendo un poco el foco, ¿no? En esto que tiene que ver con las competencias profesionales docentes. ¿Va a haber evolución? Sí, sí. ¿En qué está trabajando el grupo? Fundamentalmente el grupo está trabajando en dos ejes que tienen un punto común, que son las competencias. Un eje son las competencias clave, es decir, el impacto de la política educativa de la Unión Europea de competencias clave en el sistema educativo español y en todos los sistemas educativos, y en ese sentido vamos a producir ahora mismo una publicación sobre aprendizaje competencial, tratando de poner fácil al profesorado cómo implantar ese paradigma, y por otro lado, relacionado también con el punto de competencias, otro eje hacia las competencias profesionales del docente. Ahí nace el modelo 920, a través de tesis doctorales, a través del trabajo con los propios profesores, es decir, es un modelo que nace bottom-up, de abajo arriba, no es que haya venido un marciano a inspirarnos que este es el modelo ideal, sino que es un modelo en construcción, en debate, generado
desde una perspectiva dialógica, en el cual hemos alumbrado, hemos parido 9 escenarios de desempeño del docente y 20 competencias. ¿Cuál es el trabajo futuro? Se está trabajando con distintos claustros, incluso en países distintos, como Uruguay, el modelo ha sido presentado también en Argentina, con algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para intentar que ese modelo avance y evolucione. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la competencia digital nos hemos quedado cojos y que realmente hace falta profundizar en alguna competencia más de los estudiantes al margen de la competencia propia digital docente. Nos hemos dado cuenta de que la competencia del contexto próximo y la competencia global o social es una competencia cuyo escenario es prácticamente el mismo, que es el entorno externo al centro, es decir, que estamos matizando ese modelo. Pero es verdad, y modestamente lo digo con toda humildad, pero lo creemos que es un modelo muy sencillo, porque en un cuestionario rapidísimo de 20 cuestiones permite, uno, que el profesor haga una introspección reflexiva sobre cómo trabaja y que tenga un espejo en el que mirarse de una manera íntima e individual, pero permite a la vez que con esa misma facilidad un claustro puede hacer un trabajo colegiado de reflexión sobre cómo estamos en cada una de estas 20 competencias y puedan llegar a una decisión colegiada de cómo se ven en cada una de estas competencias. Porque no es lo mismo que tú, coordinadora digital, por ejemplo, de un centro, te puntúes muy bien en la competencia digital, pero que luego el resto de tus compañeros se puntúen muy mal, sino que a lo mejor podemos llegar a consensuar entre todos cuál es nuestra posición real en esa competencia. Y eso en todo. En la competencia de trabajo con las familias puede haber profesores que trabajen muy bien, profesores que trabajen regulinchi. Permite también dentro de un centro establecer perfiles competenciales de profesores. No todos los profesores tienen por qué tener un perfil magnífico en las 20 competencias, sino que en una perspectiva de un centro que trabaja colegiado, que trabaja de manera sinérgica para obtener sus objetivos, podemos pensar que haya un profesor que tenga muy bien la competencia familiar y que sea él el que dé la charla a las familias el día de puertas abiertas. Y si yo, pues con la familia me llevo regulín, pues no pasa nada, a lo mejor hago muy bien otras cosas y entonces puedo aportar eso al centro. Por tanto, permite un análisis introspectivo personal, un análisis colegiado del centro y dibujar diferentes perfiles particulares entre los profesores para que un centro optimice muy bien el trabajo de su equipo docente y pueda dedicar a cada persona a lo que mejor sabe hacer dentro de las competencias que le son propias a un profesor. El tema del liderazgo nos parece fundamental, la competencia del liderazgo. No todo el mundo sirve para dirigir equipos. Totalmente. Hay muy buenos profesores que no sirven para ser directores y hay directores que a lo mejor pues tienen que dar muchas menos clases o ninguna porque son magníficos directores o no siempre por haber dado 6 años clase en un colegio se conoce mejor el colegio que alguien que solo lleva 3 pero que tiene una inteligencia institucional muy elevada y que con 2 años ya sabe por dónde respira el centro como colectivo. Entonces creo que hay que darle una vuelta a muchas cosas y el modelo 920 permite, es un buen instrumento para empezar a reflexionar sobre esto. No es cerrado, es abierto, es un modelo que esperamos que vaya mejorando con el tiempo, pero sí te puedo decir que no es ni azaroso ni frívolo, es un modelo que nos ha llevado muchos años de trabajo para alumbrar una herramienta que incluso después de testarla pues estamos relativamente contentos con ella. Viene además de otras obras previas, como la cuestión docente a debate, o el Lifelong Teachers Education, o sea que llevamos una tradición de casi 20 y pico años trabajando en esta cuestión docente. Y una cosa que nos marca mucho como grupo, y creo que es importante también no abandonarla, es el especializarnos, es decir, en trabajar sobre lo mismo. Estamos especializados en organizaciones internacionales y sus políticas, y dentro de esas políticas, la política de competencias de la Unión Europea, que afecta a la escuela, competencias clave, y al profesorado, competencias profesionales docentes. Y esos son los dos ejes de las vías por donde nuestro tren de investigación se va manejando. Que además es un aporte de valor diferencial, ¿no?, de la facultad en Bueno, no sé si todo el mundo lo ve así, yo te agradezco que lo veas así como un valor,
pero creo que nos falta todavía impactar más y que realmente sea un impacto que tenga, por ejemplo, más peso a la hora de pensar en la formación inicial del profesorado. Somos un grupo que a efectos de impacto curricular, por ejemplo, la formación inicial del profesorado, tenemos muy poco impacto. Yo creo que didáctica tiene mucho más impacto, las psicologías tienen mucho más impacto, y yo creo que podríamos triangular en un impacto más balanceado, ¿no? Porque efectivamente, honestamente creo que ese enfoque a nuestros estudiantes les es necesario, les falta esa perspectiva histórica, humanística, internacional, tiene una perspectiva muy técnica de la didáctica, muy psicológica de la persona humana, pero poco del contexto social, histórico, filosófico, de entender qué es la escuela y qué es educar, ¿no? Que es mucho más que enseñar a alguien algo, es enseñar a alguien algo en un contexto social e histórico muy concreto y muy complejo como es este, en el que estamos, que es verdaderamente apasionante en términos históricos, apasionante, nunca la humanidad tuvo tantas oportunidades de hacerlo bien, y yo espero que las aprovechemos para hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Yo soy un optimista histórico, vamos, empedernido. Creo que la humanidad va cada vez mejor, creo que estamos mejor que en la Edad Media, creo que estamos mejor que en el siglo XIX, creo que estamos mejor que después de la Segunda Guerra Mundial, creo que pasamos menos hambre hoy que en la España de los 50, creo que estamos mejor. Y eso me permite decir que estaremos todavía mucho mejor. Queda mejor, queda por mejorar. Mucho mejor, claro que sí. queda por mejorar, pero estaremos todavía mejor. Pero esa mejora siempre ha requerido una reflexión humanista, una reflexión ética, una reflexión filosófica, una reflexión histórica. No solo ni todo es técnica, tampoco en la profesión docente. Y bueno, si aportamos desde ahí, bienvenido sea. Javier, un placer. Nada, estaría aquí horas. El placer mío que me permitáis este escaparate, esta ventana, para transmitir ideas que, bueno, en las que uno modestamente cree, que a lo mejor no son verdad, a lo mejor estoy equivocado radicalmente, pero que yo me creo profundamente, ¿no? La oportunidad de compartirlas es para mí un honor, y bueno, hacerlo en tu blog, pues una oportunidad. No has comentado la anécdota, y a mí me tienes también en ascuas de a qué anécdota te quieres referir, la anécdota porque digo, es que ¿qué anécdota cuando será? Yo estaba, bueno, cuando yo he hecho ahora el primer instrumento de investigación, el cuestionario, claro, yo hice juicio de expertos, entonces, claro, tiene que ver con las competencias, y yo se lo envié a Javier. Vale. Hay una cosa tan... Y claro, cuando Javier lo vio, dijo... tan nimia y tan pequeña que digo, no sé. No, claro, pero para mí será. fue una anécdota, porque fue un aporte es una pequeño. referencia muy importante. Tú eres un hombre muy humilde, pero eres una referencia y una eminencia muy importante a nivel internacional. Mira, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El nombre de la rosa, y llega una escena en un momento determinado en que el aprendiz del maestro, que es Sean Connery el actor, es una película muy antigua que tú igual ni conoces ya, pero bueno, El nombre de la rosa le dice, hay que ver cuánto sabe usted, o es usted un sabio, le dice el maestro a Sean Connery, ¿no? Y le mira a Sean Connery con ternura, le dice, hijo mío, si fuera sabio estaría enseñando teología en París, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy aquí en este pobre monasterio, ¿no? Pues como te digo, gracias por el piropo, pero en fin, estoy donde tengo que estar, estoy encantado, la Autónoma es una magnífica universidad, pero en fin, los sabios realmente están en otras esferas y no es en la que yo estoy, pero se agradece el piropo. Claro, hombre, claro que sí, claro que sí. Lo dicho, un gusto. Muchas gracias a vosotros. Os dejaré todo enlazado, bueno, conforme vayan saliendo cosas que crea que son interesantes, os las iré compartiendo también por redes sociales. Quedamos atentos al modelo 920, y yo también os iré compartiendo un montón, porque es que es de muchísimo valor, y las competencias docentes hay que reforzarlas cada vez, lo creo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ya nos despedimos. Sí, yo puedo decir una última cosa. Claro, por supuesto, por favor. Más que al modelo 920, que a lo mejor también tenéis que estar muy atentas y muy atentos a su tesis doctoral, porque va a ser, por lo que yo he visto, de lo que ya me ha enseñado y lo que he tenido oportunidad de echarle una mano, va a ser un pedazo de tesis, así que mucha suerte también para esa tesis, que seguro que aporta, y a todos animaros a que cuando esté le echéis un ojo.
Eso también es un súper piropo, o sea que... No, ánimo, ánimo con eso. Bueno, ahí voy, está siendo un camino de aprendizaje. Siempre lo es, pero muy bonito. Muy bonito, muy potente y de transformación, de esto que Personal decíamos también, antes, ¿no? claro. De darse forma, brutal. La verdad es que es una decisión que, bueno, increíble, y más ahora tener esta suerte, ¿no? De poder vivir este tipo de experiencias y formar parte de la casa de esta manera, haciendo docencia. Estoy encantada. Así Aprovechalo y mucho ánimo, mucha suerte. Muchas gracias, Javier. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando en otros episodios. Muchas gracias. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala ESICO. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.